Ya la depresión intermedia, nosotros estamos en estos momentos, usted en estos momentos está en la depresión intermedia, yo estoy en la depresión intermedia. ¿Ya? Si miro hacia el este voy a tener la cordillera de los Andes. Si miro hacia la costa voy a tener la cordillera de la costa y posteriormente las planicies litorales. ¿Ya? Ahí me parece bien porque así nosotros nos vamos, ¿cierto? Reconociendo y entendiendo dónde nos asentamos geográficamente. ¿Ya? La tercera zona es la zona sur. ¿Ya? Y la zona sur tiene cierto parecido a la zona centro, pero tiene climas distintos. Dentro de la zona sur, nosotros vamos a encontrar la región del Biobío, ¿cierto? La Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. ¿Ya? Y en la zona sur, chicos, también nosotros vamos a encontrar principalmente, ¿cómo es el clima en la zona sur? ¿Qué me puede decir? Dependiendo, profesor. Es muy Profe. frío. Lluvioso, húmedo, Lluvioso. 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 Y frío. ¿Y la zona centro? La depresión Es intermedia, ¿cómo es el clima? Templado. Es Es templado, templado. profe. Es que es templado porque no es muy friolento. No, pero técnicamente, ¿cierto? Es templado, es un clima templado, ¿ya? Y en la zona sur, por supuesto, vemos un clima mucho más lluvioso, donde nos encontramos con grandes bosques, volcanes, ríos y lagos. Principalmente eso caracteriza a la zona sur. Y la zona austral... Que llueve Profesor, mucho. Punta Arenas Helado. y la Antártida. Por supuesto, en la zona austral tenemos Punta Arenas, la Antártida, ciertos lugares ya más alejados, principalmente los que comprenden la región de Aysén, ya, y la región de Magallanes y la Antártida chilena, ya con una geografía mucho más accidentada, islas, islotes, ¿cierto? Un clima mucho más cruel también, ya, lo que va generando, ¿cierto? Y esto es lo importante, que las personas elijan, ¿cierto?, el lugar en el que quieren vivir y asentarse. Y lo dijimos una vez y esto es importante, por más que, ¿cierto?, nosotros pertenezcamos todos al mismo país, ¿cierto?, al mismo territorio chileno, las costumbres principalmente y las culturas son muy distintas entre, por ejemplo, la zona norte, ¿cierto?, extrema, con lo que podamos encontrar en culturas, ¿cierto?, que tienen que ver más bien con el extremo sur de nuestro país. Eso lo entendemos, ¿cierto? Sabemos que funcionamos de distintas formas, ¿ya? Entonces, lo importante, chiquillos, era saber que así se distribuye la población de Chile en nuestro país, ya en sus diferentes zonas, con sus regiones y ciudades más importantes. Perfecto. Vamos a avanzar aquí, chicos. Ya. Jeremy quiere hacer una consulta. Mientras pasamos la clase, ahí la vamos a ir respondiendo. Ya, tenemos tiempo. Profesor, ¿se escucha, una cierto? consulta. Sí. Es que por lo que he investigado es que el desierto de Atacama cada un cierto tiempo va creciendo. ¿Eso quiere decir de que también Santiago puede tomar parte de zona norte o no? ¿Va creciendo en qué sentido, Francisco? ¿Geográficamente o en población? No, geográficamente, ya que cada año está creciendo como medio kilómetro. Mira, técnicamente las regiones están bien marcadas en nuestro país, ¿ya? Tanto las regiones como las ciudades. Yo la verdad me desayuno con eso, no lo había escuchado nunca. Por supuesto creo en tu investigación y si es así, si en algún momento algún territorio tuviera que expandir, ¿cierto?, sus fronteras o sus delimitaciones, por supuesto ahí tendríamos ya que entrar a generar otro tipo de delimitación, ¿cierto?, a través de todo el territorio. Ya ocurrió una vez y no ocurrió hace muchas décadas, ¿cierto? Antes teníamos 13 regiones, ¿ya? Y hace unas décadas atrás ya tenemos 15, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con esto que viene ahora, que es la densidad con la cual
¿cierto? Se van generando y se va moviendo, ¿cierto? A través del territorio distintas ciudades. Es un buen tema para investigar, Francisco, así que no sabría darte una respuesta propiamente tal. Se podría dar, por supuesto. ¿Ya? Así que te dejo invitado, por supuesto, a que nos sigas informando y sigas teniendo información. Me parece bonito, primordial y te felicito, Francisco. Carla Contreras. Muchas gracias. Ah, sí, profe, ¿eso no se puede deber a un efecto climático? Mira, los efectos. Carla Contreras, una consulta, ¿eres Carla Contreras de la clase anterior? Del tercer y cuarto D. ¿Sí? Ah, perfecto. Me parecía haber visto a un estudiante con tu nombre también en la otra clase. Claro, también podría generar, ¿cierto?, el calentamiento global, cambios a futuros. Quizás no podamos verlos nosotros reflejados, pero sin lugar a dudas, el calentamiento global, la densidad de las poblaciones, ¿cierto?, cómo se generen los cambios migratorios dentro del territorio, pueden generar, por supuesto, cambios, ¿cierto?, cambios en las políticas públicas que pueden generar incluso cambiar los nombres de las regiones, cambiar los límites de las regiones, ¿cierto? Todo dependiendo y entendiendo cómo se va comportando tanto el tema territorial, ¿cierto? Como el clima, que obviamente, y sí vemos, va cambiando paulatinamente y día a día. ¿Ya? Así que por supuesto que sí podría generar en el futuro, por supuesto, no en largo, no en corto plazo. ¿Ya, Carla? Así que por ahí podría ir la respuesta. Chiquillos, importante que sepamos cómo se mide la distribución de la población ya en nuestro país. ¿Ya? Y estas tienen que ver, más ver con entender a través de un ejercicio matemático cómo, ¿cierto?, se resuelve si una ciudad es ecúmene o anecúmene. Lo vamos a ver, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a definir. Y dice aquí, la distribución de la población se mide de acuerdo a la densidad, ¿ya? Es decir, cuántas personas viven en un espacio determinado, representado por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y aquí nosotros resolvemos este siguiente ejercicio. Para responder, ¿cierto?, cuánta gente tenemos por kilómetro cuadrado, nosotros vamos al número de habitantes, ¿cierto?, de alguna ciudad o de algún lugar en específico, los vamos a dividir, ¿ya?, por la superficie de kilómetros cuadrados de ese territorio. Ejemplo, ¿ya? En Santiago tenemos 7.314.000 habitantes, ¿ya? Entonces, para nosotros saber la densidad de ese espacio, la vamos a dividir por la superficie de Santiago, que son 15.403 kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros hacemos esa división, ¿cierto, chicos?, entre los 7 millones y tanto de habitantes y los 15 millones y tanto de la superficie de Santiago, nos va a dar como resultado que en Santiago vamos a tener 474 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto, chiquillos? Principalmente para definir políticas públicas y para entender si nosotros somos una ciudad ecúmene, o anecúmene, ¿ya? Ciudad ecúmene, ¿ya? Pregunta de prueba coeficiente 2. Son las ciudades que tienen más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, Santiago, según este ejemplo, es una ciudad enecúmene, ¿ya? Puede ser Santiago, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, grandes, ¿ciertas ciudades que nosotros conocemos. Por contraparte, tenemos las ciudades anecúmenes, ¿ya? Que tiene que ver con una baja cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, ahí dice el ejemplo, 2 habitantes, ¿cierto?, o menos por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y ahí dentro de las ciudades anecúmenes nosotros podemos encontrar, ¿qué podría ser? Una montaña, ¿cierto?, donde prácticamente no vive gente. El ejemplo del desierto en la zona norte, ¿ya?, donde también se congrega en territorio muy poca gente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante decir y recalcar acá y recordar? Como bien dice la profesora Carolina
Paz, ¿cierto? En el chat, ¿cierto? Ciudad Enecúmene, ciudad, ¿cierto? Con una alta densidad de población, ¿ya? Y una ciudad anecúmeno, ¿cierto? Ciudades o lugares, el extremo sur, el polo sur, por ejemplo, donde se encuentren muy pocas cantidades de personas, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Espero que sí. Avancemos. Antes de entrar a las pirámides de población. Siempre me paso en el tiempo. Tenemos tiempo. Ya. Silionex dice que se entiende. Gracias. Chiquillos. Condicionantes para el asentamiento poblacional. ¿Ya? Es decir, en pocas palabras, por qué la gente, ¿cierto? El individuo, solo o en familia, deciden asentarse en algún lugar del territorio nacional, ¿ya? O de cualquier territorio que éste mejor lo estime conveniente. ¿Cuáles son, chiquillos, esas condicionantes? Es decir, ¿por qué lo hacen? Principalmente por dos factores. Uno, ¿ya? El primer factor, ¿cierto?, que provoca el asentamiento de la población son los factores físicos, ¿ya? Es decir, la gente, ¿cierto?, opta, por supuesto, por los climas templados, por los climas fáciles para vivir, ¿cierto?, con altitudes medias y bajas, es decir, climas templados, ¿cierto?, y principalmente por suelos fértiles, ¿ya? Y esto se veía mucho en la antigüedad, donde, por supuesto, la gente podía sembrar, ¿cierto?, y vivir, ¿cierto?, con una mejor calidad de vida, ¿ya? Esos son los factores físicos, tienen que ver con el clima principalmente, ¿cierto?, y con la búsqueda de una mejor calidad de vida. ¿Ya, chiquillos? Dentro de los factores humanos, ¿ya?, vamos a encontrar 3 puntos. La antigüedad del poblamiento, es decir, la gente, ¿cierto?, los habitantes de un territorio prefieren preferentemente a lo largo de su vida vivir en lugares cercanos a donde nacieron, ¿ya? Porque ahí tienen a su familia, a sus ancestros, están más bien familiarizados con el entorno y no pretenden cambiar de lugar, ¿ya? El otro factor humano tiene que ver con las migraciones. Lo vimos en clases anteriores, cómo la migración, ¿cierto?, va generando distintos conceptos, ¿cierto?, y situaciones geográficas distintas, ¿ya? Vemos cómo hay una alta, ¿cierto?, migración hoy por hoy proveniente del extranjero en la zona norte de nuestro país, ¿ya? Y ese extranjero que entra a nuestro territorio va a querer, por supuesto, por el bien propio y de su familia, una mejor calidad de vida, ¿ya? Y el último factor, ¿cierto?, para el asentamiento humano es el desarrollo urbano y económico, ¿ya? Y este, chicos, tiene que ver principalmente con lo que uno quiere o busca, ¿cierto?, para uno mismo. Y está más bien, ¿cierto?, ligado al aspecto económico, ¿ya? Al trabajo fundamentalmente, ¿ya? Donde uno dice, la verdad, yo me voy a cambiar de ciudad porque tengo una mejor, ¿cierto?, oferta laboral y en donde yo voy a poder generar a mi familia un mejor vivir, ¿ya? Esas son, chiquillos, los condicionantes del asentamiento poblacional, principalmente en nuestro país. ¿Estamos bien, jóvenes, hasta el momento? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, mi internet, la verdad, Profe, hoy día no profe. me ha acompañado nada, así que estamos intentando y rezando ahí que siga funcionando. Ya, así que nada, le agradezco la atención. Continuemos. ¿Ve? Lo pincho y no anda. Ya. Entramos, jóvenes, caballeros, señoritas, a un tema fundamental que va a estar, ¿cierto?, en la prueba coeficiente 2, que son entender y reconocer las diferentes pirámides de población. ¿Ya? Entonces, la pregunta fundamental y que está ahí en pantalla es, ¿qué es la pirámide de población y para qué se utiliza? ¿Cierto? Y yo les digo, ¿cierto? Ustedes pueden leer ahí que la pirámide de población no es más que una figura, ¿cierto?, donde se representan datos estadísticos de la población clasificados principalmente en sexo y en edad, ¿ya?
que permite comparaciones entre otros territorios en el tiempo, ¿cierto? Y nos sirve para una búsqueda fácil y rápida de conceptos demográficos que afecten a la población, ¿ya? Eso como concepto, ¿ya? Entonces vamos a rescatar de ahí que para una pirámide de población necesitamos recuperar 3 conceptos clave jóvenes. Primeramente, edad, sexo y cantidad, ¿ya? Que es una cantidad cualitativa. La vamos a ver ahora en la próxima diapositivas que vienen. ¿Sí? Es como más que nada un gráfico de población. Exactamente, es un gráfico de población, está ahí, hay una foto donde aparece una mano fabricando un gráfico de población y lo vamos a aprender a hacer ahora, o las primeras directrices del gráfico, ¿ya? Dice, ¿por qué es importante conocer, ¿cierto?, estas pirámides o las estructuras de la población? Y es importante, ¿cierto?, conocer la estructura por edad y sexo de una población porque nos permite conocer las características de una población, cualquiera que ésta sea, ¿ya? En ese sentido, estos elementos representan una característica principal de la demografía cuando se estudia la pirámide poblacional. Ya esto como concepto, ustedes lo pueden aprender después mirando el PPT. Lo vamos a llevar a una, ¿cierto?, manera más práctica, por supuesto. ¿Ya? Ya. Entonces yo les cuento a ustedes, ¿cierto?, que existen y que vamos a ver 3 tipos de pirámides de población, las más importantes. Y dice ahí, las 3 más importantes: pirámide estable, pirámide progresiva o pirámide regresiva, ¿ya? Y aquí hay una foto donde aparecen las imágenes de las 3, ¿cierto?, pirámides que estamos hablando. La primera pirámide estable o también llamada estacionaria está aquí al medio, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con que este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en que la natalidad, es decir, los nacimientos, y la mortalidad, las muertes, ¿cierto?, se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo, ¿ya? Esa es una pirámide estable. Una pirámide progresiva, que es la primera que vemos acá y que sí tiene la forma de pirámide, ¿cierto? Está más bien, este modelo, ¿cierto?, de pirámide, se observa, y lo vemos aquí, lo estoy marcando en el cursor, una base muy ancha, ¿cierto?, aquí abajito, con una cúspide muy angosta, ¿ya? Eso es una pirámide progresiva. Progresiva, bien digo. Y es típico de poblaciones, ¿cierto?, en las que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido, ¿ya? Entonces ahí ustedes podrían ir jugando y ir diciendo o preguntándose ¿a qué pirámide, ¿cierto?, nosotros, o qué pirámide nosotros como sociedad hoy por hoy nos podemos ir sintiendo identificados. Lo vamos a ver ahora. La tercera pirámide, queridos jóvenes, es la pirámide regresiva, que es la tercera que aparece acá en la fotito, la estoy marcando, y en este modelo la base de la pirámide ya es más bien pequeña, aquí abajito, ¿ya? Es más pequeña que los escalones siguientes, bien dice ahí. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la población. ¿Ah? Entonces ahí, conociendo un poco de los datos, ¿cierto?, los indicadores demográficos que vimos anteriormente, podríamos quizás estar pensando que nuestra pirámide de población hoy por hoy podría ser una pirámide regresiva, ¿ya? ¿Todo bien hasta el momento? Ahora, chicos, nosotros vamos a ver, y aquí yo les pediría, ¿ya?, que pudieran ver la pantalla, ¿cierto?, porque vamos a mostrar acá cómo, de una manera básica, pero que se entiende bien, nosotros podemos confeccionar una pirámide de población, ¿ya? Y esta, chicos, tiene que ver más bien con generar, ¿ya?, 2 líneas de vértices. Y aquí se están marcando. La primera, ahí aparece en rojo, una línea vertical, ¿ya? Se acaba de marcar ahí, la acabo de marcar. Esa línea vertical es fundamental para generar una pirámide de población.
el segundo paso es una línea horizontal, ¿ya? Que acabo de tirar ahí abajito, ¿ya? Entonces tenemos dos líneas, una vertical, es decir, de arriba a abajo, y una horizontal de lado a lado. Eso es lo principal. Otro punto fundamental es, ahí va a aparecer en pantalla, las edades, ¿ya? Yo les dije, edades, sexo y cantidad. Entonces, arriba, ¿cierto? O al lado de la línea vertical, y yo le estoy marcando ahí, son los años. van a ir anotados los años, ¿ya? O las edades. Pueden ser en un intervalo de 5 años o de 10 años, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿cierto? O la información que nosotros queramos levantar, ¿ya? Otro cambio, acá, abajo, al lado de la línea horizontal, van los porcentajes de cantidad, que pueden ser miles o millones, ¿ya? También dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿cierto? O la información que nosotros necesitemos. Y por último, ¿cierto? Al sector izquierdo tenemos a los varones, ¿ya? Que van a ir en barra, en este caso celeste, y al otro lado tenemos a las mujeres, ¿ya? Con ese simple ejercicio, chicos, nosotros vamos y podemos confeccionar una pirámide de población. Ahora, la pregunta fundamental de esta clase, ¿ya? Que al que me la responda, le juro que se lleva una buena nota. ¿De dónde, chicos, de dónde nosotros sacamos información para confeccionar una pirámide de población? El censo, profe, ¿o no? Ya, El censo. Carla está ahí atento, ¿eh? Carla está ahí contestando todo. El censo, ¿cierto? Como un indicador demográfico, como ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Nos va a entregar a nosotros o al gobierno, claro, o a nosotros si quisiéramos hacer un ejercicio, todos, ¿cierto? Todas las cifras que nosotros pudiésemos necesitar para poder, ¿cierto? Levantar una pirámide de población, ¿ya? Ahora, estas barras se van generando respecto a lo que el censo nos va entregando. Y si nosotros quisiéramos leer así como a grandes rasgos, esta es una fotografía, ¿cierto? Extraída de Google, ¿cierto? Podríamos decir que tenemos, ¿cierto? Ahí una población acá abajo, ¿cierto? Esta parte, yo estoy marcando ahí esta parte de la pirámide, se llama base. Al medio de la pirámide, estoy marcando ahí dando vueltas, se llama tronco. Y arriba tenemos la cúspide de la pirámide. Entonces nosotros, así a la rápida... Profesor. ¿Ah? Es una pirámide progresiva. Buena, la vamos a revisar ahora, pues, chiquillos, ¿ya? Porque traigo ejemplos de las distintas pirámides en Chile. Entonces nosotros, para entender esto, podríamos decir, no sé, que tenemos una base medianamente ancha, ¿cierto? Donde se ve una cantidad, ¿cierto? De natalidad, ¿cierto? Bastante considerable. ¿Ya? En el tronco podemos encontrar a un grupo etario, ¿cierto? De jóvenes adultos, donde se encuentra principalmente la mayor, ¿cierto? Fuerza trabajadora de nuestro país. Y por el contraste vamos viendo cómo ya de los años 70 hacia arriba, esta disminución, ¿cierto? Se ve la disminución, va achicando, ¿cierto? Pero se va achicando, ojo, en comparación a las distintas edades. Esto puede estar en miles o en millones, entonces... Exacto. Podríamos ver, también diferenciar ahí, como dice la compañera, si hay más hombres. Mira acá, nos vamos a los años de 90 para arriba, son más mujeres adulta mayor. Entonces, si queremos generar una política pública, el gobierno puede decir, entonces vamos a mejorar, ¿cierto? La calidad quizá un poco más del hombre, que se ha visto desgastada y se ve, por supuesto, en el paso. Son más cantidad de mujeres siempre, y lo vamos a ver ahora, siempre, ¿cierto? Las mujeres han sido más, ¿ya? Entonces, en pocas palabras... son las que mandamos. Bueno, profesor, no yo sé por qué es. Yo sé por qué es. ¿Por qué? Yo sé por qué las estadísticas dicen de que las mujeres son más que los hombres. Comparta la información. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, las mujeres, al no poder ir a la guerra, se quedaban en sus casas trabajando en las fábricas. Y la gran mayoría de muertos que pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial
como la mayoría fueron hombres, la especie dominante terminó siendo la mujer. Perfecto. Ese es un excelente punto, te felicito por la acotación primero que todo, y está más bien enmarcada, y es así, lo que tú Pero estás diciendo también es es porque así, hay más nacimientos de mujeres. por supuesto, porque el compañero, y a esto iba, tiene que ver, ¿cierto?, con el rango de una pirámide de población que abarca principalmente, ¿cierto?, los años, las décadas, ¿cierto?, medianas del siglo XX. Hoy por hoy, ese punto, ¿cierto?, no podría ser válido principalmente porque hoy, ¿cierto?, ya se han generado otras generaciones. ¿Ya? Entonces, como Profe, dice, la compañera quizás tiene que mira, ver más mira, ¿quién así? con el nacimiento de mujeres. Diga. Profe, es como un tema más que nada genético. Podría ser genético. Genético, que hay más nacimientos de mujeres que de hombres. También dicen que las Exactamente. mujeres duran más que los hombres en la vejez. Los hombres se matan más rápido. Sí. Chicos, son diferentes puntos y yo los felicito porque creo que todos tienen razón en todo lo que están diciendo, ¿ya? Entonces deberíamos quizás entrar a investigar. Muy buen punto el que nos hizo el compañero respecto al siglo XX, ¿cierto? Y respecto a la guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, donde por supuesto fueron millones y millones los muertos hombres, ¿cierto? Doblando, ¿cierto?, estas pirámides de población, porque ahí sí podríamos hacer, ¿cierto?, la diferencia entre en 1910, por ejemplo, cómo era una pirámide de población en 1910 en Europa y cómo era esa pirámide de población en 1960, por ejemplo, cuando ya, ¿cierto?, habíamos ya pasado las dos grandes guerras mundiales. Nada, Profe, buen una punto. consulta. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si el hombre y la mujer, aparte, hubiesen ido a la guerra por igual? ¿Hubiese habido la misma cantidad de mujeres que hombres? Por supuesto, en una guerra, ¿cierto? Y principalmente en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera, ¿por qué no? El objetivo principal era la aniquilación del ser humano, ¿ya? Fuera este mujer o hombre. Ahora, los hombres, ¿cierto?, estuvieron en el campo de batalla, ¿ya? Y las mujeres principalmente se fueron a las fábricas, ¿cierto? Fueron mujeres trabajadoras que tuvieron, por supuesto, que ir, ¿cierto?, generando todo este armamento para que los hombres en el campo de batalla se hicieran, ustedes ya saben, ¿cierto?, se aniquilaran principalmente. Pero estén por seguro que si hubiesen ido las mujeres a la guerra, hubiesen sufrido, por supuesto, las mismas catástrofes que ya bien sabemos y que vamos a ver en el segundo semestre, ¿ya? Así que, le agradezco ahí un poco la acotación, ¿ya? Entonces, chicos, y en honor al tiempo, ¿ya? Línea vertical, ahí dice, línea horizontal, las edades por este lado, ¿ya? Las cantidades por miles, varones a la izquierda, mujeres a la derecha, ¿ya? Y ahora, y por último, me parece, sí, es el último diagrama, ¿cierto? Diapositiva, sin olvidar y mencionando, ya que me pasé para acá, que en el PPT, ¿cierto?, van distintos links de interés donde un poco ustedes pueden englosar, ¿cierto?, el conocimiento que están intentando adquirir el día de hoy. Ya, si están muy buenos los videos donde aclaran las pirámides de población por un lado, ¿cierto?, y la distribución de la población en nuestro territorio por otro. Ya ahí está mi mail, va a quedar ahí. Y por último, y para ir terminando, chicos, ¿cierto? La última fotito, ¿cierto? Voy a intentar responder en el chat. Censo, me pregunta Luz Calderón, supongo que se refiere a que ahí en el censo nosotros sí vamos a sacar la información para poder llenar, ¿cierto?, los diferentes gráficos de población. ¿Ya? Entonces, por último, chicos, y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver, ¿ya?, las distintas tres pirámides de población en nuestro país, ¿ya?, desde el año 1950, pasando por el año 2000, ¿cierto?, y proyectándola al año 2025, ¿ya? Entonces ahí nosotros podríamos jugar un poco
con cómo eran estas pirámides en nuestra población, entendiendo, jóvenes, y no olvidando este punto fundamental, que por ejemplo aquí en 1950 en nuestro territorio teníamos 5,5 millones de habitantes, ¿ya? En el año 2000 nosotros ya nos vamos a encontrar prácticamente con 15 millones de habitantes, ¿ya? Es decir, 50 años esta cuestión se disparó enormemente, ¿ya? Y ya acá en el año 2020, 2025, un aproximado de 18 millones de personas, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir a grandes rasgos? ¿Ya? Que en 1950, ¿cierto? Tenemos una pirámide que podríamos, si la comparamos con, ¿cierto?, las definiciones pasadas, podría ser una pirámide progresiva. ¿Por qué? Porque tiene una base ancha, ¿ya? Y una cima angosta, ya que era propia de las características de la pirámide progresiva, ¿ya? Entonces podemos decir que con esto, en este año 1950, ya vamos a tener una natalidad, ¿cierto?, alta, ¿ya? Lo que va generando, por supuesto, el desarrollo evolutivo de la población en Chile, ¿ya? Y acá vemos en 1950 principalmente cómo la población crece de manera rápida, ¿ya? No por algo en 1950 al 2000 tenemos prácticamente 10 millones de personas más, ¿ya? En el año 2000, chicos, más bien podríamos hablar, ¿cierto?, de una pirámide estacionaria, ¿ya? Que lo definimos recién, estacionaria principalmente donde la natalidad y la mortalidad, ¿cierto?, se mantienen estables, tanto en la base como en el tronco de la pirámide, ¿ya? Esto a través del tiempo, ¿ya? Y comienza lentamente ya en el año 2000 a crecer, ¿cierto?, las barras de población adulta, ¿ya? Entonces, entre 1950 y el año 2000 tenemos prácticamente dos pirámides totalmente distintas. Y por último, ¿ya?, aquí podríamos entrar a cuestionar si es una pirámide estacionaria o regresiva, ¿ya? Y aquí quizás tendríamos que irnos a la cantidad de habitantes, porque así como aparece en la foto, prácticamente hay un cambio rotundo, ¿cierto? Muy distinta a la primera pirámide a la tercera, pero quizás tiene que ver con la cantidad de habitantes. Prácticamente 13 millones de personas más tenemos más, ¿cierto?, en el año 25 que en el 50, ¿ya? Así que, bueno, y ahí también vemos cómo en parte tenemos una pirámide progresiva, ¿cierto?, con una alta tasa de natalidad en comparación al año 50, ¿cierto? Y siguen habiendo más mujeres, profe. Y siguen habiendo más mujeres. Y acá tenemos, por último, en la cúspide, un envejecimiento mayoritario de la población, como sabemos, bien lo sabe usted también, ¿cierto? Es una característica propia que ya se está generando hace años en nuestra población, ¿ya? Donde también vemos acá en el tronco, ¿cierto?, como la población joven o adulto mayor, ¿cierto?, está en una edad de mayor productividad. Entonces, en base a eso nosotros vamos, por supuesto, a ir entendiendo y a reconociendo las pirámides, las diferentes pirámides de población, ¿ya? Que tiene como, ¿cierto?, puntos fundamentales, ¿cierto?, para la confección de tres cosas. ¿Cuáles son, chiquillos? Las acabo de decir. Tres cosas fundamentales para, ¿cierto?, la conformación de una pirámide. Para la natalidad, mortalidad, la edad y el crecimiento. Sexo, la edad y la edad. Y la cantidad. Y la cantidad. La muerte. Perfecto. Ya, esas preguntas, chicos, que va a estar en la prueba. Sexo, edad y cantidad, o cantidad también conocido como cualitatividad, ¿cierto? Puede ser en mil, en porcentaje, en millones, ya. Esos van a ser los tres puntos fundamentales ya para que nosotros podamos conformar una pirámide de población. Ya las vamos a traer la próxima semana en su totalidad. Chicos, siempre con ustedes se nos genera una clase rápida, ¿cierto? Donde la participación de ustedes se agradece bastante, ¿ya?
recordemos siempre que todo esto es beneficio de ustedes mismos, ¿ya? Así que yo hago un llamado de verdad a que se comiencen a poner un poquito las pilas con los trabajos, ¿cierto? Y las guías sumativas que hemos enviado para que tengamos todas las notas lo antes posible, ¿ya? Ojalá esta clase haya sido de su gusto. Ya la próxima semana nos vamos a encontrar quizá acrecentando un poco, ¿cierto?, el conocimiento respecto a las pirámides de población para que ustedes las tengan claritas, ¿ya? Yo no sé la hora, ya si ya estamos pasados en la hora. Les agradezco principalmente la paciencia por el internet, que es un poco complicado, vamos a intentar solucionarlo, ¿ya? Y nada, pues hacerle un mensaje claro, grande, a no decaer, ¿cierto? Queda muy poco para que termine el primer trimestre, así que a ponerse las pilas, mucho ánimo. María Cristina me está pidiendo el correo, ya lo envié, y voy a dejar para que lo anoten en mi WhatsApp, ¿cierto? 55, para que ustedes puedan, ¿cierto?, comunicarse de una manera más directa para que podamos solucionar todas las dudas o consultas que ustedes puedan tener. A ver si no me lo sé. 51, ahí, 50, ya, ahí está. 59, 51, 20, 42. Ahí está en el chat. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Por lo general siempre me hago el tiempo para contestar rápido los correos, los WhatsApp de ustedes. Chiquillos, si no tienen las guías enviadas, pónganse las pilas, ya nos va quedando poquito. Ya estamos terminando esta clase, chicos. La próxima, ¿cierto? Vamos a repasar principalmente un poco todo lo que hemos visto, las pirámides, y quizás la subsiguiente ya sea la prueba, ¿cierto? Yo les dije entre el 13 o el 20 de mayo, coeficiente 2, con el mismo formato que usamos para la prueba de diagnóstico, ¿ya? Es decir, a través del formulario que ustedes llenan en hora de clase, ¿ya? Así que profe. no sé si las profesoras tienen algo que decir. Yo siempre agradecido, como siempre, de ellas, porque si no, esto no funciona. Y No, nada, pues les profesor, mando un nada que abrazo. decir, nada que decir. Perfecto. Ya. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias. Ánimo a responder la guía. Chao, Jessica. Chao, profe. Cuídese, Chao. profesor. Muchas gracias por todo. Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao, Natita. Chao, Denise. Buenas Chao, noches, profe, buenas buenas noches a noches. todos. Chao, Marcela. Nos vemos. Chao, Carla. Profesor, buenas noches. Carla, primera y última vez que está con esa camiseta en clase. Profesor, ¿me buenas podría noches, echar, por profe. favor? Es que no sé cómo salirme. No se preocupe, Francisco, ahí la profesora nos elimina todo. Chao, Muchas Carla. gracias, profesor. Que se pegó mi celular. Ya, chiquillos. Gracias, profesora Paz, de verdad, por todo. No, profesor, gracias a usted. Me Ahí nos parece estamos dejamos esta viendo. clase que estuvo entera, ¿cierto? Sí. Para subir, ¿cierto? Sí, profesor, no se preocupe. Ya. Profesor, un alcance en el Sí. chat. Natalia nos acaba de avisar que su compañero Juan no estuvo hoy día presente en la clase porque falleció su mamá. Oh, qué pena, ahí está, claro. Así que ahí Sí, hay mandamos un caso más grave en reanimación en el hospital. ¿Perdón? Ayer tenía a su mamá grave y hoy día falleció. Qué lástima. Así que le mandan nuestras condolencias Por supuesto que sí. en nombre del... Igual yo me estoy comunicando acá con la inspectora también por el tema de la asistencia. Qué bueno. Sí, pero por supuesto. necesito el apellido de Juan. Se lo busco, profe. Ya, muchas gracias. Que como nosotros no estamos en el chat del cuarto D. Claro. Gracias, Ahí nos Irma. vamos a ¿Qué pasó? comunicar entonces. Profesora, ¿le podría hacer una consulta? Es que yo tuve problemas con internet porque cortaron el internet desde la empresa, me ¿Ya? cortaron los cables y estuve como 3 o 4 días sin poder conectarme. Profe, Mire. se llama Juan Rodríguez. Ya, muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Francisco, mire, usted están con la profesora Karen, trabajan... Sí, señorita. Ya, usted le va a mandar un WhatsApp a ella y le va a anotar los días que estuvo sin internet.
porque esos problemas escapan a ustedes como estudiantes, entonces, Sí, por ahí, eso, claro, ahí la inspectora se encarga por el tema de la asistencia, ¿ya? Entonces usted le manda un WhatsApp a la profesora Karen, le dice que habló conmigo, y para que vea, le manda los días esos días que no se pudo conectar porque hubo problemas de internet. ¿Te parece? ya señorita, muchas gracias. No, ¿Me de podría nada. sacar? Es que no puedo, mi celular se pegó. Espérese, yo lo voy a eliminar. Ah, Buenas Muchas noches. gracias, señorita. ya, buenas Elimíneme a mí noches, que también, estén profe. bien. Chao, profesora. Estamos en Chao, que estén contacto. bien.